Muy buenos días con cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Continuamos con las clases de Homilética Básica 101. Hoy estaremos hablando sobre la clase número 5 que tiene que ver con el sermón expositivo y lo vamos a ver a través de 3 videos, el video 10, 11 y 12. Así que por favor, antes de comenzar, acompáñeme a un momento de oración. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por este tiempo, Señor, en el cual nos permites estar nuevamente en el aire para poder nosotros grabar esta clase y que sirva para cada uno de los que quieren aprender a trazar mejor tu palabra y preparar los diferentes tipos de sermones. Sabemos, Señor, que la homilética tiene que ver con un arte, una habilidad que viene también de parte de ti y que también tiene que ver con nuestro esfuerzo y responsabilidad de prepararnos cada vez mejor. Oramos que el Espíritu de Dios nos guíe en esta tarea de tan grande esfuerzo y te ruego, Dios, que tú seas hablándonos mediante el estudio de estos videos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a continuar con la clase número 5 de Homilética Básica 101 que tiene que ver con el sermón expositivo. Hasta ahora nosotros hemos visto las definiciones de los sermones tanto temáticos como textuales. También hemos estudiado, como recordarán, los principios básicos que hay que tener en cuenta para la preparación de ambos tipos de sermones. Ahora, en esta clase, vamos a estudiar lo que es un sermón expositivo y también veremos algunas ventajas del método expositivo, la diferencia entre un sermón textual y un sermón expositivo y métodos para estudiar pasajes más extensos, así como también los principios básicos para la preparación de bosquejos expositivos. Comencemos entonces. En primer lugar, vamos a hablar entonces sobre la definición de un sermón expositivo. Como pueden notar aquí en la diapositiva, en realidad esta definición viene del libro de texto que estoy usando del autor James Braga, pero antes de hablar sobre su definición, permítame decir que el sermón expositivo es la forma más eficaz de dirigirse desde el púlpito a la iglesia debido a que está por encima de todos los demás tipos de sermones. Es el que más eficazmente puede producir una iglesia bíblicamente saludable. Y creo que ningún pastor desearía que su congregación crezca de manera desequilibrada. Creo que todos anhelamos tener una iglesia saludable. Ya vimos en nuestra introducción del curso que la exposición de este tipo de sermón, el predicador cumple con la función primaria, fundamental de la predicación, esto es, la interpretación de la verdad bíblica a los hombres, lo cual no siempre puede decirse de los otros tipos de sermones. También dijimos que este tipo de sermón expositivo requiere que la congregación se esfuerce a seguir el hilo de la predicación y requiere que el predicador estudie e investigue más, se esfuerce más cada vez. Ahora veamos la definición que da James Braga o James Braga. Él dice lo siguiente: un sermón expositivo es aquel en el que se interpreta una porción más o menos extensa de las Escrituras en relación con un tema o asunto. El grueso del material para el sermón se toma directamente del pasaje y el bosquejo consiste en una serie de ideas progresivas centradas alrededor de aquella idea principal. Esta es la definición de parte de James Braga. Ahora, ¿qué podemos notar de esta definición del sermón expositivo? Veremos que a lo menos 5 cosas, pero antes de hablar de lo que podemos observar de la definición de James Braga, creo que podemos hablar un poquito en este tiempo sobre aquellas fotos o imágenes que ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva. Como pueden notar, tenemos la imagen de Charles Spurgeon. Es un hombre que predicaba expositivamente la palabra de Dios.
También tenemos a Martin Lloyd-Jones, también británico, quien predicaba expositivamente la palabra de Dios. Y también tenemos al pastor Alex Donnelly, quien actualmente sirve en Perú, también de origen británico, quien predica también expositivamente la palabra del Señor. Volvamos entonces y tratemos de notar algunos aspectos o cosas que podemos ver en cuanto a la definición expositiva que nos da el autor, en este caso James Braga. ¿Qué podemos entonces notar de esta definición? En primer lugar, el sermón expositivo está basado en una porción más o menos extensa de las Escrituras. El pasaje puede consistir en unos pocos versículos o puede extenderse a través de todo un capítulo o incluso más. Ahora, para nuestro curso usaremos un mínimo de 4 versículos, ¿ya? Pero no podremos limitar o poner un límite superior, ¿ya? En segundo lugar, que una porción más o menos extensa de las Escrituras se interpreta en relación con un tema o asunto. El grupo de versículos que forma la base de un sermón expositivo es denominado por el doctor James McGray una unidad de exposición. ¿Qué significa esto? Significa que la unidad expositiva que este grupo de versículos nos tiene que brindar la idea central, nos tiene que dar el tema central. Así, el sermón expositivo, como el temático y el sermón textual, como veremos, se centra alrededor de un tema dominante, de un tema que gobierna. Pero como ya hemos visto, en el caso del sermón expositivo, este proviene de una cantidad de versículos, en lugar de surgir de un solo versículo o de 2 versículos. ¿Qué más podemos notar de esta definición del sermón expositivo? En tercer lugar, esta definición nos dice que el grueso del material para el sermón se toma directamente del pasaje. No solamente debemos exponer las ideas conductoras del pasaje en un sermón expositivo, además debemos explicar los detalles de manera adecuada y hacer que estos den los principales materiales del sermón. Ahora, añadido a esto, las subdivisiones deben provenir del texto, es decir, tanto las divisiones principales y subdivisiones deben provenir de la misma porción de las Escrituras. Y cuando todas estas divisiones están expuestas o interpretadas de una forma adecuada, todo el bosquejo del sermón se basa por ello de manera directa sobre el pasaje de estudio. ¿Qué más podemos notar en esta definición? En cuarto lugar, el tema del pasaje debe siempre quedar presente en mente a través de un sermón expositivo, y ya que esta idea principal se desarrolla sobre un pasaje, debería haber en el bosquejo una serie de ideas progresivas, todas ellas relacionadas con el tema. Esto se irá haciendo más claro en la medida que vayamos a ver ejemplos tras ejemplos. ¿Qué más notamos de esta definición? En quinto lugar, teniendo en cuenta la primera parte de la definición, donde dice un sermón expositivo, es aquel en el que se interpreta una porción más o menos extensa de las Escrituras. Aquí debemos tener mucho cuidado al momento de desarrollar el significado o interpretación de las Escrituras. Aquí está la clave de la predicación expositiva: clarificar y hacer llano el significado de las Escrituras. Ahora, hermanos, todo esto requiere trabajo y esfuerzo de nuestra parte, pues tenemos que estudiar los detalles a fin de dominarlos. Pero tengamos en cuenta que la clarificación de un pasaje de las Escrituras debe tener como objetivo relacionar el pasado con el presente o mostrar la pertinencia de la verdad con la escena contemporánea.
En otras palabras, hay que contextualizar el estudio de nuestro pasaje. Habiendo visto entonces esta definición que nos da James Braga, ahora veamos en segundo lugar las ventajas del método expositivo. De las tres clases de sermones, temático, textual y expositivo, el expositivo es el más exigente en cuanto a la preparación. Por ende, es el menos practicado. Sin embargo, a nuestro punto de vista, es la mejor forma de predicar la palabra de Dios. Decimos esto por las siguientes razones que vamos a ver. En primer lugar, la meta de la predicación expositiva es exponer el texto mismo. Claro. La tarea del predicador, ¿cuál es? Bueno, la tarea del predicador es transmitir el mensaje de Dios para su pueblo. Por eso, la mejor forma de hacerlo es predicando expositivamente. Si el predicador se dedica a exponer el texto mismo de la Biblia, entonces es más probable que esté permitiendo que Dios hable a su pueblo. ¿Qué otra razón hay? ¿O qué otra ventaja nos brinda el método expositivo? En segundo lugar, en la predicación expositiva, el texto se expone a la luz de su contexto. Lamentablemente, un grave defecto con muchas prédicas es que separan el texto de su contexto. Cuando esto se hace, el predicador corre el peligro de malinterpretar la palabra de Dios. Aquí cito, por ejemplo, un par de ejemplos, puedo pensar, o de repente uno. Si ustedes abren su Biblia, en Mateo 18:20, ¿qué dice allí? Vamos a la palabra de Dios. En Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Creo que nadie duda como creyente que Dios está en todo lugar. Pero el contexto aquí es usado de otra forma. Yo personalmente doy testimonio que he usado en ocasiones este versículo fuera de su contexto. Por ejemplo, cuando me tocaba dirigir un culto de oración y de repente hay solamente 2 o 3 hermanos que han llegado al culto. El resto de hermanos brilla por su ausencia. Para animarme y para animar a los hermanos, he usado este texto, que hermanos, donde están 2 o 3, dice la Biblia, congregados en su nombre, y está el Señor. Claro que Dios está ahí, pero ese no es el contexto. El contexto tiene que ver con hermanos que se han peleado, que están distanciados. Y allí, si hay pelea entre hermanos, Dios no habita. Dios habita en medio de la armonía, de la paz, del amor. Y la idea es que cuando estos 2 o 3 hermanos que están en pelea se piden perdón, se reconcilian, allá, en esa esfera de armonía, de paz, ahí Dios habita. Y por eso digo que a veces usamos los textos fuera de su contexto. ¿Qué más ventaja me trae este método expositivo? En tercer lugar, mensajes expositivos enseñan a los creyentes cómo estudiar la Biblia. Muchos cristianos, muchos creyentes, encuentran dificultades al tratar de leer y estudiar la Biblia. El problema es que nunca han tenido la oportunidad de aprender cómo hacerlo. Cuando el pastor de la iglesia local se dedica a predicar la palabra de Dios expositivamente, encontrará no solo que los creyentes crecen su conocimiento de la Biblia, sino que también aprenden a alimentarse de la Biblia por sí mismos. ¿Qué otra ventaja podemos ver del uso del método expositivo? En cuarto lugar, prédicas expositivas nunca carecerán de material. Algunos pastores a veces encuentran problemas en seleccionar material para predicar. Después de haber predicado por varios años en una iglesia local, sienten que ya no tienen nada nuevo que decir. Esto nunca ocurrirá mientras el pastor use el método expositivo. ¿Por qué?
La Biblia, hermanos, es tan rica que el pastor nunca terminará de encontrar nuevo material. Cada libro de la Biblia sería un nuevo desafío para la predicación, conteniendo una mina de riquezas para explotar. De esta manera, el pastor puede seguir mes tras mes, año tras año, exponiendo la palabra de Dios, por un lado, enriqueciendo su vida personal y por otro lado, alimentando a las ovejas de Cristo de manera saludable. ¿Qué más ventaja me brinda este método? En quinto lugar, el método expositivo evitará que el pastor solo predique sobre temas favoritos. Algunos pastores tienen sus temas favoritos y constantemente están predicando sobre ellos. Por ejemplo, hay pastores que les encanta hablar sobre el tema de la oración y pareciera que todos sus sermones son sobre la oración. Hay otros que ponen bastante énfasis y les gusta predicar sobre el Espíritu Santo. A otros les encanta predicar sobre la segunda venida de Cristo, etcétera, etcétera. Tienen sus sermones o temas favoritos. Ahora, esto resulta en una dieta espiritual no equilibrada, no balanceada, con consecuentes problemas en la vida de los creyentes y del pastor. Consideren esta ilustración. Supongamos que usted tiene su hijito de unos 3, 4, 5 años. Bueno, necesita comer alimento sólido, ¿verdad? Pero si su hijito solamente quiere comer una hamburguesa, una comida rápida, y eso va a ser su dieta todos los días, créame que su hijo va a crecer desequilibradamente, porque el cuerpo necesita otro tipo de minerales, de nutrientes, para poder crecer de una forma saludable. Lo mismo pasa en la vida cristiana. No solamente debemos predicar nuestros temas favoritos, algo que nos gusta. No. Debemos dar una dieta balanceada para que la iglesia local crezca de manera saludable. Cuando el pastor se propone predicar en forma expositiva la palabra de Dios, encontrará que está tocando una serie de temas sobre los cuales nunca hubiera pensado predicar. El tener que exponer temas o pasajes difíciles de la Biblia hará que el pastor mismo crezca en su conocimiento de la palabra de Dios y llegue a ser un siervo más útil para Dios. Es más, cuando el predicador se dedica a predicar sermones expositivos, encontrará que poco a poco está exponiendo todo el consejo de Dios. ¿Qué otra ventaja nos brinda el método expositivo? En sexto lugar, el método expositivo permitirá al pastor tocar asuntos delicados. Si el pastor generalmente predica sobre temas o textos aislados, entonces será difícil tocar ciertos asuntos sin generar sospechas de parte de la congregación. Por ejemplo, si el pastor sube al púlpito y repentinamente el pastor decide predicar sobre el conflicto que existía entre Evodia y Síntique, basada en Filipenses 4, 2 al 3. Esto puede llevar a la congregación a pensar que ha surgido un problema entre algunas hermanas de la iglesia. Y las hermanas pobrecitas están pensando ahí, ¿quién será? O repentinamente el pastor predica sobre el adulterio de David. Muchos en la iglesia local se distraerán tratando de adivinar la identidad de la persona a quien se está refiriendo el pastor. Como testimonio personal, le digo lo siguiente. Hace muchos años, en una consejería pastoral, con mi esposa, a un matrimonio, tocamos un asunto. Y ese domingo me tocó predicar con respecto a ese asunto que tocamos en la consejería. Cuando yo terminé de predicar,
la persona, el esposo se acercó y me dijo, pastor, si yo supiera si no supiera que usted le tocaba predicar este pasaje, yo hubiera pensado que usted está hablando mal de mí desde el púlpito. En ese tiempo tenía la costumbre de colocar, por así decirlo, vamos a predicar sobre el sermón del monte. Domingo tras domingo ya tenía el tema y también el texto bíblico. Así que ese domingo que me tocó predicar, ese era el pasaje que correspondía. Ahora, yo toqué un asunto bastante delicado porque era el pasaje que a mí me correspondía exponer. Por un lado, de manera sistemática y por otro lado, de manera expositiva. Esto me ayudó realmente a tocar un tema muy delicado que puede existir en la vida de algunos hermanos en la iglesia. Por eso, hermanos, cuando el predicador se dedica a exponer en forma sistemática la palabra de Dios, encontrará que es más fácil tocar ciertos asuntos delicados. Muchos pastores que usan este método de predicar dan testimonio de cómo en la soberanía de Dios, Dios ha usado cierta prédica para hablar a personas en la congregación. En tercer lugar, veamos la diferencia entre un sermón textual y un sermón expositivo. Es muy sabio y conveniente pasar ahora a examinar cuidadosamente algunas diferencias entre el sermón textual y el sermón expositivo. Rápidamente, el sermón textual, aquí en la parte de la diapositiva, como pueden notar aquí en la parte azul, vemos que un sermón textual es aquel en el que las divisiones principales se derivan de un texto, el cual consiste en una breve porción de las Escrituras, generalmente un solo versículo o dos, o algunas veces una parte de un versículo. Al lado derecho pueden notar el sermón expositivo. Un sermón expositivo, el pasaje puede ser una porción más o menos extensa de las Escrituras. Algunas veces puede ser un capítulo entero o mucho más extenso, tomándose las divisiones del mismo pasaje. ¿Qué otra diferencia notamos entre sermón textual y expositivo? El sermón textual, vemos que las divisiones principales que se derivan del texto son usadas como líneas de sugerencia, o sea, divisiones principales. Esta línea de sugerencia indica la tendencia de pensamiento que debe seguirse en el sermón, permitiendo que el predicador consiga sus subdivisiones o ideas para el desarrollo del bosquejo de cualquier otro pasaje de las Escrituras, de tal manera que armonice con un desarrollo lógico de los pensamientos contenidos en las divisiones principales. ¿Cómo se da esto en un sermón expositivo? Bueno, en el sermón expositivo es necesario tanto las divisiones principales y subdivisiones provengan de la misma unidad de las Escrituras que se propone exponer. De esta forma, todo el sermón expositivo consiste en una exposición de una cierta parte de las Escrituras, y el pasaje mismo viene a ser la trama y la tela del discurso. En otras palabras, la esencia del pensamiento se toma directamente del texto y el sermón es decididamente expositivo. Permítame poner un ejemplo entre un sermón textual y un sermón expositivo. Voy a tomar el pasaje de Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 2. Si queremos elaborar un sermón textual de este pasaje, podemos hacerlo de la siguiente manera, pero permítame dar lectura rápidamente. Dice el texto lo siguiente, Génesis 22, 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, si nosotros pensamos en el tema, como por ejemplo
Yo he puesto aquí la prueba de Abraham. Podemos tener como una línea de sugerencia o un primer punto principal, una división principal, el momento de la prueba. Notemos el versículo 1, la parte A. Aconteció después de estas cosas. Y uno se pregunta, ¿de qué cosas? Para eso vamos al contexto literario y vamos capítulos anteriores. En este caso, si usted observa el capítulo 21 de Génesis, ¿qué vemos aquí? ¿Cuándo fue el momento de la prueba? Después de esta cosa, dice. ¿Después de qué? Del nacimiento de Isaac, Génesis 21, del 1 al 7. ¿Qué más? Después del exilio de Ismael, Génesis 21, del 8 al 21. ¿Y luego de qué más? Después del pacto que Abraham hizo con Abimelech, Génesis 21, verso 22, hasta el verso 34. Entonces, fueron después del nacimiento de Isaac, del exilio de Ismael, del pacto con Abimelech, que vino esta prueba a Abraham. Entonces, ahí tenemos una división principal o una línea de sugerencia. ¿Cuál es la segunda línea de sugerencia o segunda división principal? A partir del verso 1, la parte B, hasta el verso 2. Mira lo que dice. Y le dijo Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Y qué le dice? Le pidió a su único hijo. Y luego, parte B, pidió al hijo que amaba. Luego, otra subdivisión, pidió al hijo por el cual esperó mucho tiempo. Sabemos nosotros que Isaac es el hijo de la promesa y Abraham lo tuvo cuando él tuvo prácticamente 100 años. Y pidió al hijo de la promesa. Así que aquí vemos la manera de la prueba. Fue una prueba bastante fuerte para Abraham. Así que ahí tenemos el sermón textual. Ahora, vamos a tratar de pensar en un sermón expositivo y podemos hacer el siguiente. Génesis 22, 1 al 2, el tema aquí es Dios prueba al creyente. En el sermón textual vemos que la prueba de Abraham, ahora Dios prueba al creyente. ¿Y qué vemos según el versículo 1? Lo prueba después de un tiempo de bendición. Interesante. En el versículo 2, quitándole algo que valora o algo que él amaba. Versículo 2, haciendo algo que no entiende. Claro, si pensamos en Abraham, le da un hijo, siendo su esposa estéril, Sara, y luego dice que lo sacrifique, algo que Abraham no entendía, pero confiaba en el Señor. Y luego, para ver qué hay en su corazón. Y claro está que, como estamos hablando de la prueba del creyente, podemos hablar del pueblo de Israel en el tiempo cuando fue probado, en Deuteronomio 8:2. Y también pensando en el Nuevo Testamento, lo que dice Santiago 1:3, para enseñarle algo importante, en este caso acerca de la paciencia que debe tener el creyente, ¿no es cierto? Así que aquí nosotros tenemos esta primera parte que hemos visto del sermón expositivo. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en el siguiente video.